Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ronald News. En esta ocasión vamos a hablar sobre la suspensión que otorgó un juez en favor de un amparo promovido en contra de la ley de la industria eléctrica. Esto ocurrió justo un día después de que esta entrara en vigor. También es importante mencionar que para el día de hoy ya incluso se han sumado más amparos en contra de esta ley. Al respecto, el presidente López Obrador ya fijó su postura y ha advertido que de ser necesario estaría dispuesto a presentar una iniciativa para reformar la Constitución. Bueno, pues comencemos. La guerra está declarada, compañeros. De aquí en adelante van a buscar tirar abiertamente al gobierno del compañero presidente. Ya no se van a andar con medias tintas. Ya vieron que el compañero presidente se decidió a atacar sus intereses, porque que paguen impuestos, pues ni modo que no pagaran, ¿no? Y no pagaban, y se está presionando. Pero no quieren pagar energía eléctrica, pero no quieren pagar buenos salarios a los trabajadores. Tercera Mexicana 3527, desaloje por la derecha, diagonal Mike 3, November 6 y Mike a plataforma. Nuevamente, bienvenidos. Todo esto es muy didáctico. A veces damos por sabido de que todos los mexicanos, ¿no?, sabemos de lo que se trata. Pues no es así. La comunicación lleva tiempo. Siempre digo que esa es la diferencia entre un escritor que no debe de repetirse y un dirigente que tiene que repetir y repetir y repetir hasta que se vaya tomando conciencia. Porque además antes estos asuntos no trascendían porque no les importaba el pueblo. Decían que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Recordemos que entre las razones por las cuales el presidente López Obrador envió esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica fue que en anteriores gobiernos se firmaron contratos que privilegiaban a estas empresas privadas y terminaban por perjudicar a las empresas paraestatales, en particular a la Comisión Federal de Electricidad. Entre las cláusulas a modo que tenían estos contratos era que estas empresas privadas tenían la prioridad para subir la energía eléctrica de sus plantas generadoras al sistema eléctrico nacional, y el segundo es que también la Comisión Federal de Electricidad tenía que subsidiar a estas empresas, entre otros casos de corrupción que también ha mencionado el presidente respecto a estos contratos. La conferencia del 15 de marzo de este 2021, el presidente López Obrador dio a conocer sobre este tema, sobre este malestar que sintió al darse esta suspensión de este juez hacia la ley de la industria eléctrica. Mencionó que envió una carta al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para que se analice esta situación y haya una investigación a fondo de cuál fue la razón por la cual actuó de esta manera ese juez. Y también menciona lo siguiente. Es una carta con relación a la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz. Se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene que ser expedita. Hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida. Entonces vamos a tratar sobre este tema, sobre este asunto. La carta que envía el presidente López Obrador al ministro Arturo Saldívar dice más o menos así: ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura, un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quien no la solicitaron
y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, continúa, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación en contra de la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial a los más pobres. Continúa diciendo, me refiero en otros actores a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuentan con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien, cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial, legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. Finalmente, el presidente menciona en esta carta lo siguiente: en fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Lo expreso para finalizar, que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la dependencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Entonces, esta fue la carta que le envía el presidente López Obrador al presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también preside el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se investigue el actuar de este consejero que otorgó esta suspensión a la ley de la industria eléctrica. Revisando más o menos por qué fue la razón de que el presidente enviara esta carta a esta entidad, es importante tener en cuenta que el Consejo de la Judicatura Federal, una de sus tareas es la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Entre una de sus facultades que tiene esta entidad dentro del Poder Judicial de la Federación menciona, esta instancia resuelve sobre la designación a través de concursos de oposición, la adscripción, la ratificación y la remoción mediante la resolución de quejas administrativas y denuncias de magistrados de circuito y jueces de distrito. Mencionando también dos funciones de este organismo, están las siguientes: designar a magistrados de circuito y jueces de distrito, resolver su ratificación, adscripción y remoción, acordar sus renuncias y retiros forzosos, suspenderlos de sus cargos a solicitud de la autoridad judicial, o si aparecieren involucrados en la comisión de un delito, formular denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda y autorizar sus periodos vacacionales. La siguiente de sus funciones es autorizar la investigación y determinación de las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos del propio Consejo, de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los acuerdos dictados en materia disciplinaria. Entonces, el tema de los amparos ha sido pues una constante para oponerse a estos proyectos de infraestructura del actual gobierno. Ha sido el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que fueron cientos de amparos promovidos por la entidad Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero también hubo amparos en la refinería de Dos Bocas y para el Tren Maya. Continúa el presidente también mencionando sobre la existencia de este buró jurídico
que ha reunido a diferentes personajes para, a través de acciones legales, pues detener estos proyectos el tiempo que ellos consideran pertinente. Menciona el presidente: como seguramente me van a pedir pruebas, en el caso de Claudio X González, quien preside presidía hasta hace poco la entidad Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues es algo muy conocido y es de dominio público. Dice el presidente: crearon un órgano, una asociación que se llama Mexicanos a favor de la corrupción, o ¿cómo era? Se pregunta, Mexicanos en contra de la corrupción. Dice, era toda una fachada, una simulación, y pues ahora tienen este buró jurídico para ponerse a todas las obras. Continúa el presidente también mencionando la participación de un exministro de la Suprema Corte en este llamado buró jurídico que organiza todas estas acciones legales. Dice el presidente: pero lo que se conoce menos es lo del exministro Cosío, José Ramón Cosío Díaz. Entonces, por eso quise que se hiciera una revisión. Presenta en la conferencia matutina una revisión de las acciones de este ministro cuando ejercía en su posición. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Dentro de los casos en los que estuvo él involucrado y que da el presidente a conocer en la conferencia matutina, está el caso de la guardería ABC, donde menciona: para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos humanos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo. También menciona el caso del amparo directo de revisión de CACES. El tercero, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa. Menciona la famosísima ley Televisa. Otro ejemplo también, el amparo directo de revisión, caso Roberto Gil. El siguiente ejemplo que menciona el presidente es, y sí vamos a mencionar un poco más, dice el caso de Juchitán, de una empresa eólica. Menciona el presidente: ¿se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? Y continúa: José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1,166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. También menciona el caso de Atenco. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. Recordemos que Eduardo Medina Mora también fue un exministro de la Suprema Corte de Justicia, quien también tuvo que salirse de esta posición por las investigaciones de transacciones millonarias que se dieron tanto en Estados Unidos y en Europa. Entonces, el presidente menciona sobre eso lo siguiente: es lo que estamos enfrentando. Desde luego se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, se respeta la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público y se han quedado con bienes del pueblo y de la nación.
Por lo tanto, como nos podemos dar cuenta, también existe corrupción en el Poder Judicial y la investigación que está solicitando el presidente López Obrador al Consejo de la Judicatura Federal ayudará también al proceso de limpieza de este importante organismo federal. De igual manera, señala el presidente que es bueno el debate público sobre este tipo de temas en aras de fortalecer nuestra democracia y politizar a la población. Y menciona en el siguiente video algo muy importante. Todo esto es muy didáctico. A veces damos por sabido de que todos los mexicanos, ¿no?, sabemos de lo que se trata. Pues no es así. La comunicación lleva tiempo. Siempre digo que esa es la diferencia entre un escritor que no debe de repetirse y un dirigente que tiene que repetir y repetir y repetir hasta que se vaya tomando conciencia, porque además antes estos asuntos no trascendían porque no les importaba el pueblo. Decían que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos.